Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Clara Gali, soy de la UG de Pellegrini y en esta ocasión nos convoca el Foro de Historia Argentina 3 del módulo 5 y nos convoca a pensar un hito tan importante en la historia argentina y un hito tan lamentable como fue el Rodrigazo. ¿Y qué fue el Rodrigazo? El Rodrigazo fue un shock económico importantísimo que sufrimos todos los argentinos en el año 75 y el nombre es en alusión al flamante ministro de Economía de ese entonces, del gobierno peronista, Isabel Martínez de Perón, del ministro de Economía que se llamaba Celestino Rodríguez, que el 4 de junio, ¿sí? De 1975 asume el gobierno y va a dar este tan conocido llamado Rodrigazo, que lo que provoca es una crisis económica fuertísima que dejó huella en los argentinos hasta la fecha de hoy. Para entender al Rodrigazo hay que entender también el contexto internacional en el que estaba sumida la Argentina en aquel entonces y el mundo en general. Entonces, entender la coyuntura internacional nos permite entender a este gran shock económico que Celestino Rodríguez implementó en nuestro país. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Recordemos que en 1973 el mundo se había sumido en esta gran crisis del petróleo. Nosotros importábamos petróleo, por lo tanto, el mundo entero y nosotros también no estuvimos ajenos de aquella crisis petrolera, la cual nos vimos perjudicados con el aumento excesivo de precios en los combustibles, ¿sí? El pacto social del 73 entre los obreros, Perón y los dueños de las empresas había fracasado en esto de que se había acordado un congelamiento de la paritaria por 2 años y de los salarios. Entonces ese pacto social también repercute y lo podemos entender en este contexto. También Europa había cerrado las puertas para la exportación de carnes vacuna, por lo tanto eso también repercute en la economía nacional, como así la caída estrepitosa de los granos. Por lo tanto, Celestino Rodrigo va a plantear estas medidas económicas tomando como referencia esta cuestión de sincerizar o hacer un sinceramiento de la economía, porque había un enorme déficit de gasto público que había que, según ellos, sincerarlos, ¿sí? Por lo tanto, y había que empujar al sector industrial y al sector de las empresas para que tengan mayor productividad. Para este ministro de Economía, la vía era la gran devaluación. Por lo tanto, lo que va a ser una excesiva devaluación del 180%, lo que va a provocar la caída de los salarios de los trabajadores, lo que va a provocar un aumento excesivo en los precios de los combustibles, de los servicios públicos, lo que va a provocar, por supuesto, el aumento también de los alimentos, el desabastecimiento y esto sabemos que socialmente va a provocar inevitablemente mayor pobreza, los salarios se licúan, por lo tanto, en esta terrible hiperinflación que se vivió en aquel entonces, no va a ser gratuita y va a haber muchísimas movilizaciones y muchísimos paros, sobre todo un paro después de este Rodrigazo, un paro general que fue el primer paro general en un gobierno peronista. ¿Sí? Entonces, este Rodrigazo, como se apodó en aquel entonces y lo seguimos estudiando, fue un shock económico que lamentablemente pagó nuestro país y pagó la clase obrera y los trabajadores y la clase media, ¿sí? Donde, por supuesto que los grandes beneficiarios y los que se vieron beneficiados, lamentablemente, como siempre pasan en estas crisis, fueron los grandes terratenientes, las grandes empresas. ¿Por qué? Porque se licúa
las deudas contraídas en esta inflación excesiva, esas deudas se van a empezar a licuar. Por lo tanto, ellos van a salir beneficiados. Pero también se licuaron, lamentablemente, los sueldos de los trabajadores y los sueldos de los obreros. Y como en todas crisis, lamentablemente la paga el pueblo, la paga el trabajador. Entonces, esto de poder estudiar en breve, esta cuestión de poder estudiar la historia, nos permite pensar en la función social que cumple la historia para poder entender el presente, como en estas crisis, en estos shocks, en estas medidas tan impopulares y esta que medida es dentro de un gobierno peronista, esa es la contradicción que encontramos, estas medidas tan impopulares y estas crisis económicas, como siempre y como en la actualidad nos sucede, la paga el pueblo y la paga la clase trabajadora y la clase media. Les dejo un saludo grande y nos encontramos en el próximo encuentro.